Bueno, pues listo. Vamos a ver unos pequeños ejemplos sobre la preparación del presupuesto, pero sobre todo de reportes, que es lo más importante. El presupuesto lo voy a dejar, digamos, al último con un ejemplo muy sencillo porque en realidad ahí depende mucho del modelo. Por ejemplo, platicaba hace unos momentos Isabel que hay varios modelos de funding. El primero de ellos son las redes de excelencia que en realidad son los institutos pues que ya tienen bastante prestigio, como por ejemplo lo que es la red de telecomunicaciones en París, por ejemplo, que son redes de excelencia y que en realidad no se cuestiona, digamos, su liderazgo en cuanto a un área del conocimiento. Entonces, esos en realidad, pues podría decirse que se limitan finalmente y exclusivamente a partners europeos, ¿no? A instituciones europeas. De ahí siguen los grandes proyectos de investigación que en el FP6 se conocían como IP Projects, Integrated Projects, que son proyectos pues bastante grandes y cuyos consorcios pueden llegar a alrededor de 40 o 50 partners fácilmente, sin ningún problema. Después vienen los proyectos pequeños, que pueden ser precisamente de desarrollo o de investigación. En particular, esos pueden ser desde 5 partners hasta 15 o 20, ¿no? Pues bueno, entonces, a mí me gustaría, antes de pasar a ver lo de los reportes, platicarles sobre dos proyectos que están, digamos, en su fase final, en los cuales participamos, y ambos son del rubro de IP Projects, ¿no? Que son los proyectos grandes, y que, pues bueno, esto nos va a ayudar a entender un poco más lo que es la parte de reportes y después la parte financiera, ¿no? Bueno, entonces, uno de ellos que lideré al doctor Jaime Mora Vargas y el doctor Neil Hernández es del proyecto ASKIT. Es un proyecto, bueno, ASKIT es el acrónimo, por supuesto, que es Ambient Intelligence Systems for Agents for Knowledge Based on Integrated Services for Mobility Impaired Users. De hecho, proyecto está dentro de la iniciativa de Information Society Technologies, con una iniciativa que le llaman e-inclusion, es decir, ayudar a personas, en este caso, por ejemplo, discapacitadas, a poderse incluir dentro de lo que es una sociedad, verse, digamos, como personas más autosuficientes en cuanto a su movilidad, por ejemplo, ¿no? Aquí el coordinador es Siemens, Ángel Blanco, en Madrid, España, junto con la Politécnica de Madrid. El costo total del proyecto es de 15 millones de euros y el fondeo total de la comunidad en este caso llegó a 8.5 millones de euros durante 4 años. ¿Por qué es menos el fondeo? Porque existen muchos partners, como decía Isabel, que son privados, como el caso de Siemens. De hecho, aquí vemos algunos nombres: Nokia, Microsoft, Alcatel, los cuales el máximo que pueden auspiciar, digamos, es el 50%, ¿no? Entonces, aunque este proyecto comenzó en octubre de 2004, nosotros nos incorporamos un año después, bueno, un año y medio después, por invitación, ¿no? Donde, como decía el doctor Hernández en su momento, nosotros podemos integrarnos a un consorcio por invitación, y eso normalmente se puede hacer en los IP projects, son los grandes proyectos. En los pequeños proyectos normalmente no se puede integrarse. Bueno, entonces, pues bueno, en particular, pues tiene 15 países, de hecho la cobertura en 15 países, de los cuales solo está México, me parece. ¿Sí está México nada más, Neil? Solo está México como país no europeo. Y bueno, proyecto lo que intenta es poner todas las disponibilidades tecnológicas para que una persona se puede mover fácilmente en algún entorno, aunque en realidad está basado o dirigido a personas que tienen alguna discapacidad. Pues si nosotros, por ejemplo, estamos en algún país y en ese país pues nosotros no conocemos el idioma de origen, pues en cierta forma nosotros también somos discapacitados en ese sentido. Entonces, pues va desde tener dispositivos que nos ayuden, por ejemplo, al entendimiento de lo que es el entorno. Por ejemplo, desde llegar a un aeropuerto, vamos a tomar el ejemplo de una persona discapacitada, llegar a un aeropuerto y dirigirse, por ejemplo, a un centro de convenciones. Entonces, para una persona discapacitada es saber, pues, dónde se encuentra el centro de convenciones, cómo puede llegar a ir con un transporte adecuado, y todo eso, pues, lo ideal sería que estuviera alguna persona
que le pudiese ayudar. Sin embargo, el objetivo aquí es pues, tener, por ejemplo, una PDA, un teléfono celular que le esté indicando qué transporte poder tomar, de acuerdo a sus necesidades, por supuesto. También cuánto tiempo, por ejemplo, le tomaría llegar, por ejemplo, de un punto a otro. En el caso de, por ejemplo, si necesita comida especial, un cierto tipo de alimentos, por ejemplo, comida vegetariana, pues si ya estando en el lugar, pues por dónde desplazarse, qué transporte tomar también para poder llegar a este restaurante o diversos restaurantes sin necesidad de haber, digamos, investigado o planeado todo este viaje con varios días de antelación, ¿no? Y ya por ejemplo, en el centro de convenciones, pues poder tomar las rampas adecuadas, no estarlas buscando por dónde está la rampa de acceso a discapacitados y bueno, pues en realidad ahí estamos hablando de integración de varias tecnologías, como podemos ver aquí en esta gráfica. De hecho, pues tenemos por ejemplo aquí a las personas discapacitadas que de hecho ella misma puede estar instrumentada con varios sensores, por ejemplo marcapasos, etcétera, etcétera. Y no sé si me parece que la están checando. Sí. Bueno, entonces en esta sí se ve en la pantalla. ¿Están viendo? No se ve. ¿Perdón? Está activa. Es que pensé que estaba. De hecho, está. Aquí está. Sí. Bueno, pues podemos ver que tenemos a la persona que puede estar, bueno, instrumentada precisamente con sensores que es parte del proyecto que voy a mostrar y que de ahí toda esta información va fluyendo a través de lo que le llaman Body Area Network, un BAN, y que a través de lo que vendría siendo su PDA, su teléfono celular, pues se transmiten informaciones a lo que son los servidores y que estos servidores pues atiendan a las peticiones del usuario para poderse mover en este ambiente, ¿no? Entonces este ambiente inteligente va a estar definido precisamente por servidores que van a proporcionar esa información, que normalmente pues, están basados en web. Y por supuesto, algo muy importante es que esa información regrese, estas peticiones, el resultado de esas peticiones, de ese tratamiento, regrese al usuario de tal forma que sea entendible, rápida y fácilmente por el usuario, ¿no? Bueno, eso es en términos generales de lo que se trata este proyecto. El segundo proyecto, que es sobre los sensores inteligentes y aplicaciones de estos sensores en diferentes entornos, es... Permítame. Pues este proyecto que se llama Sensation, que es el desarrollo de sensores avanzados para el desarrollo de aplicaciones para la atención, lo que es el monitoreo de lo que es la atención, el estrés, la vigilancia y la somnolencia en el ser humano. Y tiene diversas aplicaciones desde totalmente médicas hasta aplicaciones, por ejemplo, en operadores en entornos industriales, por ejemplo, ¿no? Un operador de desechos, por ejemplo, industriales, de desechos nucleares, por supuesto. De hecho, ahí hay varios proyectos. Desde el mismo automovilista, que es un operador de un sistema complejo, de hecho, y también en aplicaciones en aviación, ¿no? Bueno, aquí este es un proyecto que comenzó en enero de 2004, está cerca del fin, todavía está por 4 años. Está coordinado por lo que es el Centro de Investigación en el Ministerio de Investigación en Grecia y en particular lo que es el Instituto Helénico del Transporte, que es una dependencia, digamos, y tiene un budget de alrededor de 17 millones de euros fondeados por la Comunidad Europea. El costo total llega hasta los 30 millones de euros en este particular, ¿no? Aquí pues hay 53 partners, en particular Daimler Chrysler, Siemens, Fiat, Starlab, varios institutos europeos, por ejemplo, de la energía y del transporte. Y entre ellos hay que destacar, nosotros estamos en el TEC participando como único partner en América
De ahí está la Universidad de Beijing, en China, y la Universidad de Sydney, en Australia, ¿no? Y bueno, aquí pues el gran concepto es, pues si nosotros estamos monitoreando el estado digamos, del operador, pues necesitamos, digamos, medidas fisiológicas, medidas subjetivas y medidas de tipo de performance, ¿no? Es decir, de lo que es la tarea, del tipo de la tarea que está realizando el operador. Entonces, si nosotros queremos irnos a las medidas que son fisiológicas, pues son altamente intrusivas, y ahí vemos, por ejemplo, qué es lo que se utiliza para lo que es ese monitoreo, pues realmente un casco lleno de sensores, o en este caso de electrodos, para poder ir verificando lo que es su actividad cerebral. Entonces, lo que se quiere es que sean sensores que no sean intrusivos. Por ejemplo, aquí vemos a una persona que no es necesario que se ponga, por ejemplo, lentes especiales o un casco especial, y en ese sentido pues se desarrollan nanosensores que son realmente no intrusivos para poder obtener este tipo de señales, ¿no? Y ya para poder aplicarse al desarrollo de sistemas de monitoreo en tiempo real y que ayuden, por supuesto, a evitar, por ejemplo, accidentes. Pues ahí está el desastre de Chernobyl, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí yo quiero ver la parte de lo que son los documentos importantes. Esto sobre todo al inicio. Por ejemplo, aquí son Contract Preparation Forms. Esto se manejó, bueno, son ejemplos del FP6, pero no cambian mucho en cuanto al FP7. Y estas formas pues cambian entre digamos, el tipo de proyecto que se quiere realizar. En particular, por ejemplo, tenemos esta forma que es General Information Form, que, bueno, aquí está el ejemplo en PDF, que es, por ejemplo, los datos de lo que es el partner, en este caso, el Tecnológico de Monterrey. Nuestro nombre oficial es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, hasta ahí. Si nosotros queremos que se vaya al campus Estado de México, al campus Monterrey, etcétera, etcétera, entonces la entidad que va a ejercer, digamos, digamos, en este proyecto, se tiene que declarar después, digamos, en esta forma. De hecho, aquí se tiene lo que es el nombre oficial, y al final tenemos, digamos, la dependencia que realmente va a estar, digamos, operándolo, ¿no? Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, para universidades, el modelo de costos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la Escuela de Graduados, es Campus Estado de México, ya la dependencia que va realmente a estar trabajando. Y, por ejemplo, aquí tenemos Campus Estado de México y Escuela de Graduados en Ingeniería y Ciencias, ¿no? Entonces, algo muy importante es eso, porque si no, pues puede haber problemas en cuanto a la entidad legal y la gente que está participando ahí. Después ahí tenemos modelos de costos. Por ejemplo, en universidades en general es additional costs, es decir, que normalmente nosotros no tenemos el dinero para estar soportando, por ejemplo, proyectos de esta naturaleza, aunque en realidad lo debemos tener. Normalmente lo que hace la Comunidad Europea es pues soportarlo en un 100%, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones. De hecho, estas formas van a estar también en el sitio web para que las verifiquen. Esta es una. Y de aquí nos vamos, por ejemplo, al Financial Information. Esto es algo que es un poco delicado porque habla de lo que es el estado general, no solamente del campus, sino de todo el sistema TEC en general. Entonces, perdón, aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es cómo se maneja los estados financieros, digamos, y esto debe estar firmado por lo que es el director administrativo del campus. En este caso, en el campus Estado de México, es el ingeniero Juan Algueros, ¿no? Algo importante es que, y bueno, que se está viendo, es que estas formas normalmente se firman en inglés. Hay otros documentos que se pueden firmar en idioma español, pero bueno, hay algunas cosas que por cuestiones legales se supone que no debemos estar firmando, por ejemplo, documentos en inglés. Sin embargo, pues eso es algo que debemos de considerar en interno, ¿no? Este es un ejemplo. El segundo, que es, el tercero, es lo que es el balance, la información del balance general por partners. Y esto nos lleva más bien hacia lo que es el detalle
financiero por año. Por ejemplo, aquí tenemos el detalle financiero, que sigue siendo general, de las actividades del Tecnológico de Monterrey. Esto lo paso rápidamente porque es confidencial. Y finalmente lo que es la entidad legal. Que esto, por ejemplo, es uno de los documentos que se puede hacer en español y está en español, ¿no? Por ejemplo, esta forma es una de las formas que tuvieron el error. ¿Cuál es el error? Que aquí se colocó Campus Estado de México y que se tuvo que volver a realizar. Y nuevamente tiene que estar firmado por lo que es el director administrativo del TEC. Eso es al principio, créanme que no, parece muy sencillo, pero lleva sus complicaciones, ¿no? Este es un ejemplo para un IP project. Para un proyecto de menor tamaño, normalmente son un poco más sencillas de llenar estas formas. Y para los reportes, final de cuentas, tenemos los reportes internos, que en realidad normalmente se quedan a nivel del consorcio, pues tienen acceso todos los partners o un número limitado de partners según la actividad en la que se estén. Un ejemplo, pues aquí lo tenemos, lo voy a colocar. Y de hecho también cada partner tiene, digamos, o más bien cada proyecto tiene su propio formato. Por ejemplo, en este caso es el del formato Sensation. Y pues tiene por ejemplo, hacia quién está dirigido y el nivel de distribución. Por ejemplo, en este caso es un documento abierto y puede ser distribuido para todos, pero hay documentos que normalmente tienen el carácter de confidencial y se deben de colocar en esta primera página, ¿no? Después tenemos lo que son los entregables famosos, que normalmente pues tienen acceso, de hecho los comisarios o los evaluadores tienen acceso a todos estos documentos. No se tiene bueno, lo que pasa es que no alcanzo a ver. Pues bueno, normalmente estos ya pues son informes ya sobre una actividad en particular y que deben de, por supuesto, pasar por, digamos, un comité interno para validar este entregable y finalmente pasa a lo que es a los evaluadores de la Comisión Europea y se acepta o se rechaza o se le dan cambios dependiendo del estado de este entregable, ¿no? Estos entregables, por supuesto, van a estar disponibles. Bueno, vamos a poner un entregable, de hecho este entregable lo tengo que cambiar porque sí es confidencial, pero hay entregables con distribución diversa. Y finalmente los reportes financieros que pueden ser trimestrales, anuales y que deben en diferentes formatos. En realidad yo les recomiendo usar, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, simple y sencillamente porque cada consorcio maneja a su buen entender, por así decirlo, sus reportes financieros, porque son reportes en interno. Lo único que se le entrega a la Comisión Europea es el balance general de todos estos reportes, ¿no? Sí es necesario que la Comisión Europea verifique estos reportes, entonces pues sí ya se lo pasarán, pero no siguen digamos un formato bien establecido en cuanto a los reportes, ¿no? Pues no sé si en este momento tengan una pregunta, ¿no? Es en realidad difícil ir viendo paso por paso cada uno de los o rubro por rubro cada uno de los documentos, pero yo pienso que con estos ejemplos se pueden evitar varias confusiones al momento de estar llenando dichos formatos, ¿no? Pues bueno, les agradezco su atención y si tienen preguntas.